Oh. Oh, qué flojera. Bien. Entonces, estamos hablando de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, como les decía, nuestro corazón puede tolerar subidas de la frecuencia cardíaca cuando hacemos actividad física sin problema, ¿ya? Si ustedes se ponen a hacer ejercicio, su corazón va a latir por encima de 100, va a latir 110, 120, 140, ¿ya? Eso dependiendo de nuestro corazón. Hay personas que sus corazones son más eficientes y por lo tanto necesitan acelerar mucho, otros necesitan más. Y eso también depende de la misma actividad. Una persona, por ejemplo, que ha vivido haciendo actividad física, su corazón no va a subir mucho la frecuencia. En cambio, una persona que casi nunca hace actividad física y de pronto tiene que correr, subir unas gradas, lo que sea, entonces, en ese caso, se va a acelerar bastante su corazón, ¿ya? Y si bien el corazón puede tolerar, también tiene cierto límite. Generalmente está en riesgo por encima de los 160, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre frecuencia? Bien, vámonos entonces al otro. Bien, el siguiente sería lo que es el pulso. Ya. Entonces, ¿qué es el pulso? Como ven, es la sensación táctil. Eso significa lo que nosotros podemos percibir a través del tacto. ¿Ya? O sea, tocar. ¿Ya? ¿De qué pero? De la variación de presiones dentro de una arteria.
¿Ya? Bien. Para entender eso, a ver si puedo mostrarles. Vamos a ver. ¿Ya? Hay que imaginarse algo, si es que yo les puedo mostrar. A ver. ¿Han visto alguna vez Tom y Jerry u otro dibujo animado? Seguro. Ya. Y no sé si recuerdan cuando ellos están jugando con una manguera. ¿Ya? Bueno. Entonces, sucede que, hay que ver que cuando ellos juegan con una manguera, se nota como una bolita, ¿no? Se va moviendo a través de la manguera. Eso los dibujantes lo hacen para hacernos notar que el agua se está moviendo por la manguera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué les hago eso? Porque lo interesante es que pasa algo muy parecido en nuestras arterias. ¿Ya? Cada vez que el corazón se contrae, al momento de contraerse, empuja la sangre hacia las arterias y como las arterias son elásticas, se estira. ¿Ya? Bien. Bueno, no lo encuentro. Bueno, hoy ya lo encontraré. Bien, entonces lo voy a dibujar para que entiendan ese aspecto. A ver. Bueno, entonces ya vamos a dibujar un vaso sanguíneo. Ya, vamos a ver que es una arteria. Bien. Entonces, supongamos que eso que has dibujado es una arteria. ¿Ya? Y la sangre se está moviendo por ella, no por esta. Por ahí va la sangre. Pongámosle. ¿Ya? Entonces, cuando el corazón se contrae, empuja la sangre contra las paredes de las arterias. Y eso hace que las arterias se estiren en cierto punto. ¿Ya? Cuando el corazón deja de contraerse, entonces ya no tiene ese empuje. Y entonces las arterias, como son elásticas, vuelven a recuperar su forma. ¿Ya? Así. ¿Ya? Eso hace que la sangre se vaya impulsando, ya que esa bolita que has dibujado se va a ir moviendo hacia adelante. Por eso decía, si han visto lo de Tom y Jerry, para que imaginen cómo se mueve, porque esto va a ir moviéndose. Si estamos cerca del corazón, se puede observar eso, y eso son cosas que solamente se observan en cirugías de tórax, o lo que llaman cirugías del corazón, ¿no? Entonces uno ve ahí el corazón y la arteria aorta, que es la que está cerca, se ve cómo hace estas bolitas y va avanzando. Ya que conforme se va alejando el corazón, estas bolitas se van aplanando, ¿ya? Y ya no se ve con los ojos, pero sí se puede percibir al tacto, ya que en cada una de esas áreas, la presión, que aquí lo vamos a hacer con flechitas verdes, la presión de la sangre ahí adentro es más elevada en esos puntos y en estos otros puntos es más baja. Por lo tanto, tenemos momentos de presión más alta y momentos de presión más baja. Ya eso hace que se mueva como una onda, dentro de la sangre, y si nosotros tocamos una arteria y la presionamos suavemente sobre algo duro, vamos a sentir cuando una de esas ondas pasa
golpeando mi dedo. Y esa sensación es lo que le llamamos pulso, ¿ya? O sea, sentir que cada que pasa uno de esos me golpea el dedo, ¿ya? El tacto, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que es el pulso, ¿ya? Esa percepción. La única forma de medir el pulso es presionando directamente la arteria. Significa agarrar con nuestros dedos, buscar la arteria que queremos percibir y presionarla. Ya, generalmente la arteria que más se usa es la radial, ¿no? La de la muñeca, la de acá. Pero podemos usar cualquier arteria en realidad. Ya, la del cuello, la carotidia, la axila, la axilar, el brazo, la humeral, etcétera, ¿no? Así, diferentes partes del cuerpo. La cosa es que yo busco una arteria, la presione suavemente y perciba eso. ¿Ya? Eso entonces es el pulso. Se puede medir a través de un aparatito también que se llama pulsoxímetro, ¿ya? Que es un aparatito que mide el pulso y también el oxígeno, ponemos pulsoxímetro. ¿Ya? Bien, ahora ya saben qué es la frecuencia, el pulso. ¿Ya? Ahora, el pulso, cuando esté elevado, vamos a usar el término de taquisfignia, es cuando está elevado. Y cuando está bajo, bradisfignia. ¿Ya? El valor normal, que me he olvidado mencionar, es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ahora, el pulso sirve para hacer una valoración indirecta de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero aquí lo que tiene que quedar bien claro es que no son la misma cosa. Dan el mismo valor y el pulso servirá para evaluar la frecuencia cardíaca, pero no son lo mismo. Ya métanse eso en su cabeza. No son lo mismo. Son cosas diferentes. ¿Ya? Cuando hablamos de frecuencia cardíaca estamos hablando directamente del corazón. Y cuando hablamos de pulso es la percepción que sentimos en las arterias, lejos del corazón. Pero de forma indirecta me va a servir. ¿Ya? Normalmente cuando estamos en una situación de emergencia en la cual no hay mucho tiempo, de repente no tenemos el estetoscopio que decía, entonces podemos usar el pulso como una forma rápida de evaluar que el corazón está latiendo o no, ¿ya? Pero no es reemplazar el valor de frecuencia cardíaca. Y ni bien yo pueda, debo medir directamente la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso es importante entenderlo porque sucede que puede variar, ¿ya? En teoría, una persona sana tiene que ser el mismo. O sea, si una persona está sana y tiene frecuencia cardíaca de 80, su pulso también debe ser de 80, ¿no? Pero hay patologías en las cuales el paciente puede tener una frecuencia diferente a su pulso, ¿ya? Y eso puede verse a varias causas. Uno de ellos, por ejemplo, que el paciente tenga estas sístoles. Le llamamos eso cuando el corazón hace latidos fuera de lo normal, pero como a veces estos latidos no han tenido tiempo para llenarse de sangre, entonces no empujan sangre y por lo tanto no generan pulso. Por lo tanto puede ser que una persona tenga una frecuencia cardíaca más elevada y un pulso más bajo, ¿ya? Lo cual puede hacer que nos confundamos. Vamos a ver que el paciente está con frecuencia cardíaca real de 120, 130 y el pulso me da 80, ¿ya? El otro motivo puede ser que el pulso esté tan débil, también por motivos cardíacos o por el mismo motivo de las arterias, deshidratación, etcétera, muchas causas, y por lo tanto no pueda percibir yo con claridad las pulsaciones y por lo tanto yo lea un valor más bajo de lo que es la frecuencia cardíaca. Ya por lo tanto, nunca cometa el error de tomar pulso y anotarlo como frecuencia cardíaca. Anótenlo como pulso, pues son cosas diferentes. ¿Ya? Y ni bien se pueda, deben tomar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre el pulso? ¿Preguntas? Bueno, vámonos entonces a ver la presión arterial. A ver, para no quitar ese dibujito, vamos a ver si me entra ahí.
Bueno, me entró casi cabalito, pero lo suficiente. Vamos a poder leer. Entonces, el último signo vital es la presión arterial. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la presión arterial? Dice, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Si se dan cuenta, es lo mismo que acabo de dibujarles ahorita cuando hablamos de pulso. ¿Ya? Entonces, aquí les he dibujado cómo la sangre presiona sobre las paredes de las arterias. Entonces, por eso es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, esa fuerza que está ejerciendo sobre la pared es lo que le vamos a llamar presión arterial. ¿Ya? Ahora, en el mismo dibujo, ustedes se pueden dar cuenta que hay dos momentos de presión arterial, que es lo que habíamos dibujado hace rato. Uno, donde la presión arterial está más alto, que es este dibujo grandecito que hicimos hace rato, sería un momento de presión arterial más elevado. Y otros momentos de presión arterial más baja, ¿no? Entonces, se dan cuenta, por las arterias va a salir moviéndose en algunos puntos con presión más alta y otros con presión más baja. ¿Ya? Ahora, sucede que cuando el músculo del corazón se contrae, le llamamos sístole. Y cuando está descansando, le llamamos diástole. Y de ahí el nombre de los dos parámetros que se usan para presión arterial. Ya, cuando el corazón se contrae, está en sístole, entonces ocurre este momento donde la presión está más alta. Por lo tanto, a eso se le conoce como presión sistólica. Ya, el momento más elevado. Y luego, cuando el corazón se relaja, ya la sangre va a empezar a moverse solamente por la presión sobre las arterias. Y las arterias, por lo tanto, van a presionar un poco. Y eso, como ocurre cuando el corazón está descansando, que eso es la diástole, entonces le vamos a llamar presión diastólica. Entonces, estos momentos de presión más baja le llamamos presión diastólica. Y los momentos de presión más alta le llamamos presión sistólica. ¿Ya? Entonces, como ven, son dos parámetros. Ya, uno, la presión sistólica, ya, y el segundo, la presión diastólica. Bien, entonces cuando hablamos de presión arterial normal, ya, estamos hablando de dos parámetros. ¿Ya? Si se fijan, comparado con los otros signos vitales, nosotros hemos hablado de un parámetro. Por ejemplo, la temperatura dice de 36 a 37,5. Ese es un parámetro. Siempre cuando hablamos de parámetros, hay un mínimo y hay un máximo. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay dos parámetros que tengo que evaluar. Uno es la presión sistólica y otro la presión diastólica. Y lo que hay que entender de esto, ya, es que todo eso es en uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuánto es la frecuencia cardíaca normal, cuánto van a responder, van a decir de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Esa es la respuesta de cuánto es la frecuencia cardíaca normal. Si les pregunto cuánto es el valor de la temperatura, van a decir de 36 a 37,5 grados centígrados. ¿Ya? Eso sería la temperatura normal. Se fijan, un solo parámetro. En cambio, si les pregunto cuánto es el valor de la presión arterial, entonces tengo que decir los dos parámetros. Tengo que decir la presión sistólica de 80 a 120 y la presión diastólica de 60 a 80. Todo eso sería la respuesta correcta cuando te preguntan valor normal de la presión arterial. ¿Ya? O sea, no decir uno solo, sino los dos. ¿Ya? Bien. Ahora, es importante que se sepan así como yo lo he puesto ahí, para no cometer muchos errores que cometen otros profesionales por no saber ese aspecto. ¿Ya? Bien, vamos a borrar ese dibujito. Vamos a poner aquí algo para que lo entiendan. Entonces, para anotar la presión arterial, se anota primero un número que sería la presión sistólica. Pongámosle, tomé la presión paciente, me dio 88. La primera, que sería la presión sistólica, ¿ya? Y la segunda me dio, pongámosle
64, ¿ya? Milímetros de mercurio, se pone ahí, así, mmHg, ¿ya? Así es como se anota la presión arterial, ¿ya? Este primer valor, el 88, sería la presión sistólica, ¿ya? Y este otro, el 64, es la presión diastólica. Entonces, como pueden ver, ambos están normales, ya que 88 está dentro de 80 y 120, y 64 entre 60 a 80. ¿Ya? Bien. Entonces, así se anota. Ya 88 está entre 80 y 120, así que está normal. Ya 64 está entre 60 y 80, así que está normal. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué piensan si os pongo este valor? Bien, ese valor, ¿cómo está? Bajo, elevado, alto. ¿Qué dice? Bien, sí, está normal. Ya, los que me han respondido. Está normal. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un valor así? Bien, ¿cómo está ese valor? A ver, participen antes que empiece a preguntarles. Bueno, a ver, ¿a quién preguntamos? A la suerte, a quien toque, a ver. Jenner. A ver, Jenner, ¿qué dices de ese valor que está ahí? Se ha dormido Jenner. A ver, Luana. Profe, A ver, Jenner, ¿cómo es de ese valor? hipotensión arterial, profe, ¿Por qué? porque la presión diastólica está abajo de lo normal. ¿No? Ya, perfecto. Ya, está bien, Jenner, estás prestando atención. A ver, voy a poner otro valor. A ver, Tatiana, dice la sistólica está normal, la diastólica baja. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ya, pero vamos a poner otro valor. A ver, pondremos 70, 60. Ahí. 70, 60, sí. Ya, a ver. Ese de ahí. ¿Qué dicen? 70, 60. ¿Cómo está? ¿Está bajo, alto, elevado? A ver, Brenda Bretón. ¿Qué dices de este 60? Sería, doctor, estaría bajo una hipotensión en la presión sistólica, ya que los valores normales nos dicen 120-80 y la presión diastólica está entre el rango normal, 60-80 milímetros de mercurio. Perfecto, Brenda. Está bien. Lo que has dicho, esa es una hipotensión arterial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 50, 30, este es bastante obvio, ¿no? Los dos valores están bajos. Por lo tanto, es también una hipotensión arterial. Esos tres casos que les he puesto son casos de hipotensión arterial, ya que si ustedes ven lo que les he puesto ahí arriba, dice claramente que basta con que cualquiera de los dos esté alterado para decir que es una hipotensión o una hipertensión. En este caso, en los tres casos, tienen valores bajos, ¿no? En el primer caso, este 92-50, la sistólica está normal, pero
la diastólica está baja. Entonces basta con que uno solo. Entonces, como uno está bajo, esa es una hipotensión arterial. Lo mismo en este, 60 está bien, pero 70 está bajo. Entonces también es una hipotensión arterial. ¿Ya? Y este de acá, 50-30, los dos valores están bajos, ¿no? Por lo tanto, eso es también una hipotensión arterial. ¿Ya? Bien. Entonces, no, acá mismo podemos. ¿Cómo sería un paciente que tenga una presión de esto? Ahí está. A ver, ¿quién opina? A ver, Vanessa Solís. ¿Cómo es ese valor? Bien. ¿Hipertensión? ¿Y ahí, doctor, una hipertensión arterial? Sí, perfecto. Esa es una ¿Una hipertensión arterial? hipertensión arterial. Sí, están viendo que los dos valores, uno está elevado, es la sistólica. ¿Ya? Entonces, es una hipertensión arterial. ¿Ya? Basta con que, acuérdense, uno de los dos valores se altere. ¿Ya? Entonces, esta es una hipertensión arterial. ¿Ya? Puedo tener también un paciente con este valor. Es más raro, pero puede pasar. ¿Ya? Como ven, 120-90. ¿Ya? También es una hipertensión. En este caso, como ven, el valor elevado es la diastólica, ¿no? Y también puedo tener casos en los que tenga los dos, ¿no? Póngale 160, 110, ¿ya? Ese, por ejemplo, también es una hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, ya han aprendido que para decir si es hipertensión o hipotensión, basta con que uno de los dos esté elevado, ¿ya? O disminuido. Ahora, podemos también separarlo, pero en la práctica no es tan necesario. O sea, por ejemplo, en este de acá, 150-76, que es una hipertensión arterial, pueden decirme hipertensión arterial sistólica, ¿no? O el otro, hipertensión arterial diastólica. Se puede, pero no es práctico porque no nos sirve separar. Basta con que uno esté elevado, ya eso es una hipertensión arterial, cualquiera. Ya, ahora, si ustedes han aprendido los valores y la han entendido, como veo que lo han hecho, ya van a saber leer ciertos valores. Por ejemplo, si yo pongo, pongámosle 76,54 sobre 62,6. Bien, ¿qué dicen esos valores? Estos de acá. ¿Qué opina? A ver. Jade. Nadie. Katia. Tampoco. Luana. Bueno, a los que ya han participado. A ver, Riener, que vos estás atento. Profe, yo diría que sería una presión normal. Una presión normal. No, perdón, la sistólica estaría abajo de lo normal. La sistólica. Sí. Ya. Perfecto. Y la diástole estaría en lo normal. Normal. Ya. Sí. Entonces, ¿qué sería? Una hipotensión arterial sería. Perfecto, Riener. Es eso. Ya. Es una hipotensión arterial. Y ahora, ¿por qué yo les pongo estos valores así? Bueno, ya lo perdí. Pero ¿por qué le puse ese valor de ahí, así con decimales? Ya, sucede que los aparatos
que usamos para tomar la presión arterial, ese que usamos el manual con su bombita, ¿no ve? Ese generalmente leemos números redondeados, ¿no? Así como han visto los primeros, ¿no? 70, 60, 80, 20, así, ¿no? Entonces, redondeados, ¿no? Con eso es más fácil, pues, obvio. Pero cuando vemos los electrónicos, que hay de esos cambios que unos usan en la muñeca, otro brazo, y en quirófano usamos, ya que la máquina lee la presión, ahí nos reporta así con decimales, ¿ya? Y el problema está en que a veces, y eso ojalá no les pase a ustedes, y recuérdenlo, porque si me topo con ustedes, me va a molestar, ¿ya? La gente con el tiempo se agarra las mañas malas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se memorizan lo que es común, o sea, se memorizan 110-70, 120-80, que es lo que la mayoría de las personas nos va a dar cuando tomamos la presión. Entonces, con esos valores está bien, pero cuando les topa leer un equipo electrónico, no saben leerlo, porque les reporta valores así como les estoy diciendo, con decimales, ¿no? Te dice 86,4, así. Entonces, no lo saben. ¿Por qué? Porque se han memorizado lo más común y no se han memorizado los valores normales, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Ya, como han aprendido ya a interpretar, ya, es simplemente ver si ese número está dentro del parámetro. ¿No ve? Ya. Bien. Entonces no se topen, pero no se agarren esas malas mañas. A mí me ha tocado, como trabajo en emergencia, ya entonces me suelen llegar a veces pacientes que alguien le tomó la presión por ahí y me lo mandan así, no con 80, 60, me lo mandan a la emergencia que ya se está muriendo, así, porque la presión supuestamente está baja y que cuando se va a morir está baja, entonces, ya, bueno, entonces me llegan y está normal, ¿no? A veces tiene dolor de cabeza de una cosita y le toman la presión y les da valores como 120, 80 y, ¿no? Y como le dicen, pero su presión de la otra semana estaba en, vámonos, 90, 70 y ahora está en 120, 80, se le ha subido. Ya, también es normal, ¿no? Ya, tengan en cuenta que ningún valor de los que estamos hablando, ningún valor permanece fijo en el tiempo, se modifica. Ya su temperatura incluso durante el día va a subir, va a bajar. Hay momentos que está más baja, hay momentos que está alta. Su frecuencia cardíaca también, su presión. O sea, si yo les tomo ahorita la presión y me da un valor y le vuelvo a tomar media hora después, me va a dar otro valor diferente. Ya va a ir cambiando. Ya, pero la idea es que se mantenga dentro de los parámetros normales. Están viendo, ya están aprendiendo cómo se lee. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto? Bueno, entonces yo creo que la han entendido bastante bien. Bueno, entonces, hasta ahí serían los signos vitales. ¿Ya? No se olviden que tienen que dominarlos. ¿Ya? Tienen que dominar todo lo que es signos vitales. ¿Ya? No queremos que ustedes después no sepan. ¿Ya? En cualquier área de la salud, lo más básico es eso. ¿Ya? Y lo primero que hacemos cuando evaluamos a un paciente, no importa, ¿ya? Lo primero que hay que hacer siempre es tomar los signos vitales, ¿ya? No importa en qué área ustedes están, ¿ya? Si ustedes van a evaluar a un paciente, lo primero es eso, ¿ya? Bien, vamos a empezar otro tema, pero tenemos poco tiempito, así que por lo menos la introducción del tema. Ya les he dejado por si acaso un cuestionario, ¿ya?
está programado, pero no he programado para que lo hagan hasta el lunes. Así que, para que tampoco estén esperando en su fin de semana, ya tienen hasta el lunes para hacerlo. ¿Ya? A ver, mañana, ¿qué es el seminario? El seminario que va a dar mañana es de atención del parto de emergencia. ¿Ya? Al menos es un tema bastante bonito. Hablo sobre cómo atender el parto, ya, pero no hablo mucho de lo que es el parto, podemos decir, con todo lo que uno necesita en un hospital, ya, sino del parto de emergencia, cuando te sorprende pues en la casa, en la camilla, en el baño, bueno, porque a veces los partos son así, ya. Entonces les voy a enseñar cómo atender un parto, ya, eso se trata. Ya, ese es el seminario que doy mañana. Generalmente a la mayoría les gusta esto y bueno, siempre les ha gustado lo que yo muestro, ¿no? Por si acaso. Ese es el tema que voy a dar mañana. ¿Ya? Bueno, entonces empezaremos el tema de la célula. Como decía, tengo 2 minutitos, así que por lo menos la introducción, ya, para que vayan también leyendo. Entonces, la célula es la unidad fisiológica y anatómica del cuerpo humano. ¿Ya? La célula es la unidad más pequeña que podemos estudiar tanto en anatomía como en fisiología, ya, en ambos. Ya, entonces, eso es lo que vamos a estudiar, la célula. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la célula? De repente, colegio, saben que está conformado por núcleo, citoplasma y membrana celular. Eso lo deben acordar bastante bien porque eso lo enseñan en el colegio. Aquí vamos a ver los componentes del núcleo, del citoplasma y de la membrana celular. Y vamos a ver su función. Vamos a ir conectando. Ya por eso sería interesante si ustedes se adelantan y leen lo que está en la pizarra. ¿Ya? Para que así el día lunes no tenga mucho que rondar sobre el mismo. Y directamente ustedes me van preguntando. Pues yo voy a poner un gráfico. ¿Ya? Y les voy a ir explicando cómo funciona cada cosa, ¿no? Le va a decir el núcleo hace tal cosa, el ribosoma hace tal cosa, y vamos a ir conectando. Porque para entender cómo funciona la célula, hay que ir enlazando las cosas, ¿ya? Porque una cosa manda a otra y otra manda a otra. Porque hay que entender que una célula es como una maquinaria, ¿ya? Hay que entender, igual como una maquinaria, por qué se puso un tornillo aquí o por qué se puso el otro tornillo allá, ¿ya? Hay que saber el por qué. Y aquí es lo mismo. ¿Ya? La célula es fácil de entender si ustedes le siguen la línea. Si no, van a estar completamente perdidos. ¿Ya? Ya van a ver cómo les muestro el lunes. Bien, entonces, que pasen un bonito fin de semana, ya que parece que va a ser, no va a ser ni frío ni calor. Bien, nos vemos el lunes. Se cuidan. Chao, chicos.